Buenas, acá le vamos a explicar y hablar sobre lo que son las penicilinas, específicamente sobre las penicilinas naturales y las penicilinas sintéticas. Ok, primeramente, ¿qué son las penicilinas? Las penicilinas son un grupo de antibióticos pertenecientes a la familia de los betalactámicos, que actúan inhibiendo la síntesis de la pared celular bacteriana. Son bactericidas, o sea que matan bacterias, y se utilizan para tratar infecciones causadas principalmente por bacterias gram positivas y en algunos casos bacterias gram negativas. ¿Qué son las penicilinas naturales? Las penicilinas naturales son antibióticos derivados del hongo Penicillium que producen de forma natural ciertos tipos de este hongo, principalmente el Penicillium notatum y el Penicillium chirsogenium. Esas penicilinas fueron las primeras en descubrirse y utilizarse en medicina, marcando el inicio de la era de los antibióticos. ¿Y qué son las penicilinas sintéticas? Estas son derivados químicos del núcleo básico de las penicilinas naturales. Este se llama el ácido 6-aminopeniциlánico, que han sido modificados para mejorar sus propiedades farmacológicas. Estas modificaciones permiten un espectro de acción más amplio, mayor resistencia a las beta-lacmetasas bacterianas y, en algunos casos, mejor estabilidad frente al ácido gástrico, lo que facilita su administración. Ok, ahora tenemos el origen de las penicilinas naturales. Su origen pues se da en lo que es el hongo del género Penicillium, específicamente en la especie Penicillium notatum, hoy conocida como Penicillium chirsogenium. Y lo que es la penicilina sintética, su origen y su desarrollo es a partir del núcleo básico de la penicilina, como le dije anteriormente, que es el ácido 6-aminopeniциlánico, derivado de la fermentación del hongo Penicillium chirsogenium. Ahora bien, tenemos lo que es la historia. Bien, la historia de las penicilinas naturales pues, se da que su descubrimiento ocurrió en 1928 cuando Alexander Fleming, por accidente, pues mientras trabajaba en un hospital de Londres, notó que el hongo Penicillium notatum inhibía el crecimiento de bacterias como Staphylococcus aureus. Aunque publicó sus hallazgos en 1929, lo que es la penicilina era difícil de aislar y producir en cantidades útiles para el uso terapéutico. Sin embargo, otros científicos en 1939 comenzaron a trabajar en la purificación y producción a gran escala de la penicilina, logrando avances significativos. Las primeras pruebas clínicas de las penicilinas exitosas ocurrieron entre 1940 y 1941, pero su disponibilidad seguía siendo limitada. Pero en lo que es durante la Segunda Guerra Mundial, la disponibilidad de los antibióticos para los soldados heridos impulsó la producción industrial de este. En los Estados Unidos lideró este esfuerzo utilizando cepas más productivas de Penicillium chirsogenium, logrando fabricar grandes cantidades. A partir de la década de 1950, las penicilinas naturales como la B y la G comenzaron a usarse ampliamente en medicina humana y veterinaria para tratar diversas infecciones bacterianas. Sin embargo, su espectro de acción relativamente limitado y su vulnerabilidad de las beta-lacmetasas llevaron al desarrollo de penicilinas sintéticas y semisintéticas más recientes. Con respecto a lo que es la historia de las penicilinas sintéticas, son versiones modificadas de las penicilinas naturales creadas para superar limitaciones como la resistencia bacteriana y el espectro de acción reducido. Su desarrollo comenzó en lo que es en los años 40, cuando se buscan maneras de mejorar las propiedades de las penicilinas naturales como la G y la B. Estas modificaciones dieron origen a las penicilinas semisintéticas como la ampicilina y se diseñaron para ser más estables, efectivas contra bacterias gram negativas y resistentes a enzimas bacterianas. En la década de 1960 y 1970 se lograron avances en la química que permitieron la creación de penicilinas completamente sintéticas, como la piperacilina, con un espectro más amplio y mayor resistencia a lo que son las beta-lacmetasas. Estas innovaciones incluyeron también derivados como la oxacilina y la cloxacilina, útiles contra Staphylococcus resistentes. Las penicilinas sintéticas ampliaron las posibilidades de tratamiento de infecciones bacterianas complejas, tanto en medicina humana como en veterinaria, y siguen siendo esenciales gracias a su eficacia,
frente a bacterias resistentes en su amplio espectro de acción. Bien, ahora tenemos los ejemplos de las penicilinas. Tenemos las penicilinas naturales, que en tenemos la penicilina B, que es la fenoximetilpenicilina, y su definición es que la penicilina B es la forma semisintética de las penicilinas G. Su diferencia principal es que se ha modificado para ser más estable en ambientes ácidos, lo que permite que sea administrada por vía oral. Y la penicilina G pues, es la bencilpenicilina, y es la forma natural de la penicilina que sostiene el hongo penicillium. Es uno de los antibióticos más antiguos y poderosos contra bacterias gram positivas. Y tenemos pues, los ejemplos de las penicilinas sintéticas, que primero tenemos la ampicilina, que es una penicilina sintética de amplio espectro que es eficaz contra bacterias gram positivas y gram negativas, incluyendo algunas cepas de Escherichia coli y Salmonella. Tenemos la amoxicilina, que es eficaz contra diversas bacterias gram positivas y gram negativas, funciona inhibiendo la síntesis de la pared bacteriana, lo que provoca la muerte de las bacterias. Y se usa comúnmente para tratar infecciones. Y tenemos la amoxicilina más ácido clavulánico, que pues es la amoxicilina que al añadir el ácido clavulánico se amplía su espectro de acción, permitiendo que el antibiótico sea eficaz contra bacterias resistentes. Esta combinación se utiliza para infecciones más complejas. Y tenemos la cloxacilina, que es similar a la oxacilina y pues es una penicilina sintética resistente a las betalametasas y se utiliza en infecciones causadas por estafilococos. Bien, ahora tenemos la farmacocinética de las penicilinas naturales. Primero tenemos la absorción de las penicilinas G, que es la bencilpenicilina. Primeramente tenemos que saber las vías de administración. Generalmente se administra por vía intravenosa o intramuscular, ya que la penicilina G no es bien absorbida por vía oral debido a su descomposición en el tracto digestivo por los ácidos gástricos. Su absorción, si se administra por vía intramuscular o intravenosa, se absorbe rápidamente en el torrente sanguíneo. La penicilina G también tiene una buena absorción parenteral, alcanzando concentraciones terapéuticas de la sangre de manera rápida. Con respecto a la penicilina B, que es la fenoximetilpenicilina, su vía de administración, a diferencia de las penicilinas G, esta se absorbe bien cuando se administra por vía oral, ya que es más resistente a lo que es la acidez gástrica. Y su absorción intestinal es moderada y depende de factores como el pH y la presencia de alimentos. Tenemos como segundo su distribución. Las penicilinas naturales son hidrosolubles y se distribuye bien a través del cuerpo, alcanzando la mayoría de los tejidos y fluidos corporales, incluyendo líquidos sinoviales, líquidos cefalorraquídeos en caso de meningitis y líquido pleural. Con la penicilina G se distribuye rápidamente en el plasma sanguíneo y en los tejidos, aunque no penetra fácilmente en el ojo ni en los tejidos prostáticos, en concentraciones terapéuticas efectivas. En animales, la distribución también se ve afectada por especies y edad. La penicilina B, similar a la penicilina G en su distribución, pero debido a su mejor absorción oral, alcanza concentraciones adecuadas en tejidos blandos y fluidos corporales. Como tercero tenemos el metabolismo. Las penicilinas naturales no se metabolizan significativamente en el hígado. Su eliminación es principalmente por filtración glomerular en los riñones. En animales, su insuficiencia renal, la eliminación de la penicilina puede retrasarse, lo que puede aumentar el riesgo de efectos tóxicos. Y como cuarto tenemos la eliminación. Las penicilinas naturales se eliminan principalmente de forma renal, por lo que la función renal juega un papel importante en su vida media y en la concentración plasmática. La penicilina G tiene una vida media corta, aproximadamente de 30 minutos a 1 hora, en el plasma sanguíneo. Por eso se requiere dosis frecuentes para mantener niveles terapéuticos eficaces. La penicilina se excreta sin cambios en la orina. Y la penicilina B tiene una vida media algo más larga que la penicilina G, pero aún así requiere dosis frecuentes para mantener niveles terapéuticos sostenibles. Farmacocinética de las penicilinas sintéticas. La farmacocinética de las penicilinas sintéticas varía según el tipo específico de penicilina, como la ampicilina, piperacilina o la oxacilina, entre otras, pero generalmente siguen un patrón similar al de las penicilinas naturales, con algunas diferencias importantes en la absorción, distribución, metabolismo y eliminación debido a sus modificaciones. La ampicilina se puede administrar por vía oral, ya sean cápsulas, tabletas, suspensión líquida, y también se puede por vía inyectable, ya sea intravenosa o intramuscular. La ampicilina es moderadamente absorbida por la vía oral, aunque la absorción puede ser variable dependiendo del pH gástrico y la presencia de alimentos. Para una mejor absorción se recomienda administrar con el estómago vacío. En algunos casos, la biodisponibilidad oral puede ser solo entre el 40 y el 60%, pero cuando esta se administra por vía intravenosa,
o intramuscular, la ampicilina se absorbe rápidamente y alcanza concentraciones terapéuticas en el plasma de forma casi inmediata. Ahora bien, la amoxicilina, ella también puede ser administrada por vía oral, tabletas o suspensión, e inyectable por vía intramuscular o vía intravenosa. La amoxicilina es bien absorbida por vía oral, con una biodisponibilidad cercana al 90% en gatos y perros. Y si es inyectada por vía intramuscular o intravenosa, también se absorbe rápidamente y alcanza altos niveles plasmáticos. La piperacilina, ella se puede administrar por vía intravenosa o intramuscular. Se puede administrar por vía oral por su mala absorción gastrointestinal. Por lo tanto, siempre se administra por su inyección, donde su absorción es rápida y eficaz, especialmente útil en infecciones graves, y su acción se mantiene durante varias horas en el organismo. En cambio, la oxacilina, su vía de administración es oral o parental. La oxacilina tiene una buena absorción por vía oral, pero su biodisponibilidad es variable, alrededor del 40 al 60%, lo que hace que la dosis oral sea generalmente más alta que la dosis inyectable. Cuando se administra por vía intramuscular o vía intravenosa, la absorción es más rápida. La distribución de las penicilinas sintéticas en el organismo depende de su propiedad farmacológica, como la lipofilia o la hidrofilia, la especie animal, la vía de administración y el fluido corporal que se encuentra en los tejidos. Las penicilinas sintéticas como la ampicilina, la amoxicilina, la piperacilina y la oxacilina tienen algunas características similares en términos de distribución, pero también presentan algunas diferencias importantes debido a sus propiedades químicas. Factores que afectan a la distribución de las penicilinas sintéticas: la lipofilia y la hidrofilia. Las penicilinas en general son hidrofílicas, lo que significa que se distribuyen principalmente en líquidos corporales acuosos como el plasma sanguíneo, el líquido intersticial y el líquido cefalorraquídeo. Esto limita su capacidad para atravesar membranas celulares lipídicas, por lo que no penetran bien en tejidos grasos o en huesos sin inflamación. Unión a proteínas plasmáticas. Las penicilinas sintéticas tienden a unirse con una alta proporción a las proteínas plasmáticas. Esto puede influir en la distribución y en la biodisponibilidad del fármaco. La oxacilina, por ejemplo, tiene una alta afinidad por las proteínas plasmáticas, lo que limita a la fracción libre activa del fármaco en la circulación. Inflamación. En la presencia de la inflamación en tejidos o en meninges, las penicilinas tienen una mejor penetración en los tejidos afectados, como en casos de meningitis o neumonía. También la vía de administración es muy importante. Las penicilinas administradas por vía intravenosa o intramuscular se distribuyen más rápidamente en el organismo. La distribución específica de las penicilinas sintéticas hablaríamos como primero de la ampicilina. Ella se distribuye rápidamente en el plasma y su penetración en los tejidos es buena, alcanzando concentraciones efectivas en los pulmones, riñones, hígado, piel y tracto gastrointestinal. Ocurre lo mismo con la amoxicilina. La ampicilina y la amoxicilina tienen una penetración en el sistema nervioso central limitado en condiciones normales, pero aumenta si hay inflamación en las meninges. En cambio, la piperacilina, su distribución es muy extensa en todo el cuerpo, alcanzando altos niveles en el plasma sanguíneo, tejidos blancos y líquido pleural. Sin embargo, su penetración en ciertos líquidos como los huesos o los tejidos prostáticos es limitada, lo que puede ser una desventaja en infecciones específicas. Y la oxacilina tiene una distribución muy buena en el plasma y en los tejidos blancos, que es similar al resto de las penicilinas sintéticas, pero su penetración en el sistema nervioso central llega a ser aún más limitada comparada a la amoxicilina y la ampicilina. Se usa especialmente en infecciones por Staphylococcus. Metabolismo. El metabolismo de las penicilinas sintéticas implica la transformación de estas sustancias en el cuerpo para facilitar su eliminación. A diferencia de otros fármacos, las penicilinas no sufren un metabolismo extensivo en el hígado. En su mayoría, se eliminan sin modificaciones significativas, aunque en algunos casos el metabolismo hepático puede involucrar a la conjugación o la descomposición parcial de la droga. A continuación, te detallo cómo ocurre este proceso para las penicilinas sintéticas más comunes en la medicina veterinaria. Las características generales del metabolismo de las penicilinas sintéticas sería, por ejemplo, el poco metabolismo hepático. Las penicilinas son hidrofílicas, lo que significa que la mayoría de ellas se excretan, principalmente sin cambios, a través de la orina. La actividad antibacteriana de las penicilinas generalmente se mantiene sin cambios en el cuerpo, ya que no se metabolizan en gran medida. También tenemos la conversión en metabolitos activos. Aunque el metabolismo hepático de las penicilinas es mínimo,
Algunos compuestos como la piperacilina pueden ser metabolizados parcialmente en el hígado, aunque esta conversión no afecta significativamente la actividad antibiótica. También tenemos la eliminación renal. La eliminación renal es la vía principal de excreción para las penicilinas sintéticas, ya que son filtradas por los riñones y eliminadas en su forma inactiva o con mínima modificación. Hablando del metabolismo de las penicilinas sintéticas, de forma específica podemos juntar lo que es la ampicilina y la amoxicilina juntas, ya que ambas tienen un metabolismo muy similar, ya que es metabolizada mínimamente por el hígado. Entonces la mayor parte del fármaco se excreta sin cambios por la orina. Y en cuanto a los metabolitos, en ninguna de las dos forma metabolitos activos importantes. Entonces la excreción renal es la vía principal de eliminación. Ahora, la piperacilina. El metabolismo de la piperacilina es parcialmente metabolizada por el hígado mediante una conjugación limitada con ácido glucurónico. El metabolito pues no tienen una actividad antibacteriana significativa. Y la oxacilina es mantenida principalmente inalterada en el organismo y es excretada por la orina. Ese sería su metabolismo. Y los metabolitos de la oxacilina es poco metabolizada. Por último, tendríamos lo que es la eliminación. Entonces, la eliminación de las penicilinas sintéticas del organismo ocurre principalmente a través de la excreción renal, dado que las penicilinas son hidrofílicas y no se metabolizan en gran medida. Su forma inactiva es eliminada principalmente por los riñones. Sin embargo, algunos compuestos también pueden ser excretados en la bilis en menores cantidades, como ya lo nombré anteriormente. Entonces, las vías principales de eliminación, estaríamos hablando de la excreción renal, que es el principal mecanismo de eliminación de las penicilinas sintéticas. Se lleva a cabo principalmente a través de la filtración glomerular y de la secreción tubular activa de los riñones. Dado que las penicilinas no se metabolizan extensamente en el cuerpo, son eliminadas principalmente sin cambios en los riñones y la excreción renal es rápida y ocurre en las primeras 24 horas para muchas penicilinas. Y la excreción biliar pues es en menor medida. Algunas penicilinas, como la piperacilina, pueden ser excretadas por la bilis, desde donde se eliminan a través del tracto gastrointestinal. Sin embargo, la excreción biliar no es una vía principal. Ahora, otro punto importante del que tenemos que hablar sería de la farmacodinámica de las penicilinas. Entonces, la farmacodinámica describe el mecanismo de acción de un fármaco en el organismo y sus efectos sobre los organismos patógenos. En el caso de las penicilinas naturales, estas actúan de una manera muy específica sobre las bacterias y tienen una acción bactericida, es decir, matan las bacterias. La penicilina G es uno de los ejemplos más representativos de este grupo. Mecanismo de acción. Las penicilinas naturales tienen un mecanismo de acción bactericida. Actúan sobre la pared celular bacteriana, un componente esencial para la estructura y supervivencia de las bacterias. Este proceso ocurre en las siguientes etapas. Primero sería la inhibición de la síntesis de la pared celular. Las penicilinas naturales interfieren con la síntesis de la pared celular bacteriana al unirse a proteínas ligadoras de penicilina, que serían las PBPS. Estas proteínas son enzimas involucradas en la formación de enlaces cruzados en las moléculas de peptidoglicano, que es un componente clave para la pared celular bacteriana. Luego tendríamos la alteración de la integridad de la pared celular. Al inhibir estas enzimas, las penicilinas naturales impiden la formación de enlaces fuertes entre las cadenas de los peptidoglicanos, lo que debilita la pared celular bacteriana. Sin una pared celular adecuada, la bacteria se vuelve inestable y susceptible a la presión osmótica interna. Espectro de acción. Las penicilinas naturales son especialmente eficaces contra bacterias gram positivas, aunque también pueden tener actividad frente a algunas bacterias gram negativas. Las bacterias gram positivas estaríamos hablando como de la Streptococcus spp, el Staphylococcus spp, especialmente si no son resistentes a la penicilina, como es en el caso de algunas cepas de Staphylococcus aureus, y el Clostridium spp. Y en las bacterias gram negativas son menos eficaces contra bacterias gram negativas, debido a que estas poseen una membrana externa que impide el paso del fármaco. Entonces, tienen estos efectos sobre las bacterias, las penicilinas naturales. Serían bactericidas. Al interferir con la síntesis de la pared celular, las penicilinas naturales destruyen a las bacterias. Este efecto es más pronunciado en bacterias que están en fase de crecimiento y división, ya que están sintetizando activamente su pared celular y la dependencia del crecimiento bacteriano. Las penicilinas naturales son más efectivas en condiciones donde las bacterias están multiplicándose rápidamente.
Farmacodinámica de las penicilinas sintéticas. Las penicilinas sintéticas tienen un mecanismo de acción similar al de las penicilinas naturales, ya que también pertenece al grupo de antibióticos de los beta-lactámicos. Estas fueron desarrolladas para superar las limitaciones de las penicilinas naturales, como la resistencia bacteriana y el espectro reducido de acción. Dependiendo de la penicilina sintética, su farmacodinámica puede presentar diferencias en cuanto al espectro de acción y la afinidad de las proteínas ligadoras de penicilina, las PBP. Mecanismo de acción de las penicilinas sintéticas es bactericida, afectando a la síntesis de la pared celular bacteriana. Este proceso es muy parecido al de las penicilinas naturales. Entonces tendríamos la unión de las proteínas ligadoras de la penicilina, las PBP. Estas proteínas son esenciales para la síntesis y el mantenimiento de la pared celular bacteriana. Las penicilinas sintéticas se unen de manera irreversible a las PBPs, bloqueando su función. Inhibición de la formación del peptidoglicano. Las PBP son responsables de formar enlaces cruzados en el peptidoglicano, un componente crítico de la pared celular bacteriana. Al inhibir esta síntesis, la pared celular se vuelve estructuralmente débil e incapaz de soportar la presión osmótica. Y tenemos la lisis celular. Entonces, la interrupción de la síntesis del peptidoglicano provoca lisis celular debido a la presión osmótica interna. Clasificación según el espectro de acción. Las penicilinas sintéticas presentan un espectro de acción más amplio que las penicilinas naturales. Se agrupan en aminopenicilinas, que sería, por ejemplo, la amoxicilina y la ampicilina. Entonces, estas amplían el espectro para incluir algunas bacterias gram negativas, como sería la Escherichia coli y la Proteus mirabilis. También son eficaces contra las gram positivas. Penicilinas antiestafilocócicas, que estaríamos hablando de la oxacilina y la cloxacilina, que son resistentes a la degradación por beta-lactamasas producidas por Staphylococcus. Entonces son efectivas contra las bacterias como la Staphylococcus aureus, que son sensibles a la metilcilina. Además, también tenemos por casi último, las penicilinas antiseudomonas, que estaríamos hablando de la piperacilina, que esta actividad extendida hacia las bacterias gram negativas como las pseudomonas aeruginosa y que se suelen utilizar en combinación con inhibidores de la beta-lactamasas. Por último, tendríamos penicilinas con inhibidores de la beta-lactamasa, que sería la amoxicilina más el ácido clavulánico. Y el inhibidor de la beta-lactamasa protege el antibiótico de la degradación enzimática, ampliando su espectro contra bacterias resistentes. Entonces, los efectos sobre las bacterias que tienen las penicilinas sintéticas sería bactericida, ya que matan a las bacterias inhibiendo la síntesis de la pared celular y son más efectivas durante la fase de crecimiento de las bacterias. Sistemas del cuerpo donde se enfocan las penicilinas naturales. Las penicilinas naturales tienen afinidad por infecciones causadas por bacterias sensibles, afectando principalmente los siguientes sistemas del cuerpo. El sistema respiratorio. Las penicilinas naturales, como lo sería la penicilina G, son eficaces para tratar infecciones respiratorias causadas por bacterias gram positivas como lo sería el Streptococcus y ciertos anaerobios. Unos ejemplos de estas enfermedades podría ser la neumonía bacteriana y los abscesos pulmonares. El sistema nervioso central. Pueden utilizarse en casos de meningitis bacteriana causada por bacterias sensibles como Streptococcus pneumoniae o Neisseria meningitidis, aunque estas requieren administración parenteral para alcanzar concentraciones terapéuticas en el líquido cefalorraquídeo. Sistema cardiovascular. Indicadas para tratar infecciones como lo sería la endocarditis bacteriana causada por el Streptococcus. Un ejemplo de este sería la endocarditis por Streptococcus viridans. Sistema musculoesquelético. Útiles en infecciones de tejidos profundos como lo sería la osteomielitis o la artritis séptica por gram positivas o también anaerobios. El sistema urogenital. Tratamiento de infecciones urinarias o del aparato reproductor en animales, aunque su eficacia es limitada frente a bacterias gram negativas que producen beta-lactamasas. Sistema tegumentario, lo que sería la piel y los tejidos blandos, utilizadas para tratar infecciones cutáneas y abscesos, especialmente si son causados por Streptococcus o también por Clostridium. Sistema digestivo. Tratamiento de infecciones como abscesos hepáticos o infecciones peritoneales, causadas por anaerobios sensibles como el Clostridium. Seguimos con los sistemas del cuerpo donde se enfocan las penicilinas sintéticas. Las penicilinas sintéticas, gracias a sus modificaciones estructurales, tienen un espectro de acción más amplio que las naturales y se utilizan para tratar infecciones en diversos sistemas del cuerpo animal. A continuación, se detalla su enfoque en los principales sistemas.
El sistema respiratorio. Tratamiento de infecciones respiratorias por bacterias gram positivas y gram negativas. Ejemplos de esto podría ser la neumonía bacteriana, la bronquitis, las infecciones por Pasteurella multocida, Escherichia coli o Streptococcus. Ejemplo de penicilinas sintéticas utilizadas serían la amoxicilina o la ampicilina, que son aminopenicilinas. Sistema digestivo. El tratamiento de infecciones gastrointestinales como enteritis bacteriana o abscesos abdominales causadas por bacterias anaerobias y gram negativas. Ejemplo de estas enfermedades. Infecciones por Clostridium, Salmonella o Escherichia coli. Ejemplo de penicilinas sintéticas utilizadas. Ticarcilina o combinaciones como amoxicilina más ácido clavulánico. El sistema urinario. Utilizados por infecciones del tracto urinario, causadas por gram negativas y gram positivas. Ejemplo de estas bacterias podría ser los Proteus mirabilis, Escherichia coli o Enterococcus. Ejemplo de penicilinas sintéticas utilizadas. En este caso podríamos utilizar la amoxicilina en combinación con ácido clavulónico si existe resistencia. El sistema reproductor. Indicación para infecciones uterinas como metritis o infecciones prostáticas. Ejemplo de patógenos podríamos ver Actinomyces pyogenes, Escherichia coli, Streptococcus. Los ejemplos de penicilinas sintéticas utilizadas serían las ampicilinas o combinaciones con inhibidores de beta-lactamasas. Sistema cardiovascular. Tratamiento de endocarditis bacteriana causadas por gram positivos o resistentes a infecciones de sistemas graves. Ejemplo de estas bacterias podría ser los Staphylococcus aureus resistentes o Enterococcus. Los ejemplos de la penicilina sintética utilizadas podría ser la oxacilina, una penicilina antiestafilocócica. Sistema nervioso central. Tratamiento de meningitis bacteriana causada por gram negativos o gram positivos, especialmente si el antibiótico puede atravesar la barrera hematoencefálica. Ejemplo de estos patógenos podrían ser los Streptococcus pneumoniae, los Haemophilus influenzae o Neisseria meningitidis. Ejemplo de la penicilina sintéticas que podrían utilizarse, en este caso podríamos utilizar la ampicilina o piperaciclina en casos específicos. Sistema músculo-esquelético utilizados en infecciones óseas como la osteomielitis, infecciones articulares como la artritis séptica o abscesos musculares. Los ejemplos de estos patógenos serían la Staphylococcus y el Streptococcus o bacterias anaerobias. Ejemplo de penicilinas sintéticas utilizadas. En este caso podríamos utilizar la cloxacilina, especialmente en infecciones estafilocócicas. Sistema tegumentario, lo que sería la piel y tejidos blandos. Su tratamiento de infecciones cutáneas como heridas infectadas, piodermas o abscesos. Ejemplos de los patógenos. Podría ser el Staphylococcus, el Streptococcus o bacterias anaerobias. Y el ejemplo de la penicilina sintética utilizada, la amoxicilina, más ácido clavulónico o dicloxacilina. Sistema hepatobiliar. En infección de hígado en la vesícula biliar como abscesos hepáticos. Los ejemplos de estos patógenos podrían ser Clostridium, Escherichia coli o Proteus. Ejemplo de penicilinas sintéticas utilizadas. La ticarcilina o piperacilina. Las indicaciones terapéuticas y la dosificación de las penicilinas naturales en medicina veterinaria. Las penicilinas naturales, como la penicilina G, que es la procaínica, sódica o enzatínica, son ampliamente utilizadas en la medicina veterinaria para tratar infecciones causadas por bacterias sensibles, principalmente gram positivas y algunos anaerobios. A continuación, se detallan sus indicaciones terapéuticas y las dosis que van a ser recomendadas para diferentes especies. Las indicaciones terapéuticas generales en las penicilinas naturales son utilizadas principalmente para tratar infecciones bacterianas sensibles como las infecciones respiratorias, como la neumonía y la bronquitis, las infecciones de piel y tejidos blandos, los piodemas y abscesos, la endocarditis bacteriana, las infecciones del tracto urinario causadas por bacterias sensibles, infecciones del sistema reproductor, metritis y mastitis, osteomielitis y artritis séptica. Infecciones del sistema nervioso central, meningitis por bacterias sensibles, infecciones causadas por bacterias anaerobias como Clostridium, ejemplo el tétanos o gangrena gaseosa. La dosificación por especie.
En perros, la penicilina G sódica o potásica se utiliza una dosis de 20.000 a 40.000 unidades internacionales por kilogramo cada 6 a 8 horas, por vía intravenosa, intramuscular o subcutánea. La penicilina G procaínica se utiliza una dosis de 20.000 a 40.000 unidades internacionales por kilogramo cada 24 horas por vía intramuscular. La penicilina G benzatínica se utiliza una dosis de 40.000 unidades internacionales por kilogramo cada 48 a 72 horas vía intramuscular. En gatos, la penicilina G sódica o potásica se utiliza una dosis de 20.000 a 40.000 unidades internacionales por kilogramo cada 6 a 8 horas. Se utiliza por vía intravenosa, intramuscular o subcutánea. La penicilina G procaínica se utiliza una dosis de 20.000 a 40.000 unidades internacionales por kilogramo cada 24 horas por vía intramuscular. La penicilina G benzatínica se utiliza una dosis de 40.000 unidades internacionales por kilogramo cada 48 a 72 horas por vía intramuscular. En bovinos, la penicilina B no se absorbe bien en el tracto gastrointestinal de los bovinos, lo que disminuye su eficacia como se administra de esta manera. La penicilina G sódica o potásica se utiliza una dosis de 10.000 a 20.000 unidades internacionales por kilogramo cada 12 horas, por vía intravenosa lenta o intramuscular. Penicilina G procaínica. Se utiliza una dosis de 10.000 a 20.000 unidades internacionales por kilogramo cada 24 horas, por vía intramuscular profunda. Penicilina G benzatínica. Se utiliza una dosis de 30.000 a 40.000 unidades internacionales por kilogramo cada 48 a 72 horas, vía intramuscular, indicaciones específicas en bovinos. Tratamiento de metritis, mastitis, neumonía y abscesos. En equinos, la penicilina G sódica o potásica se utiliza una dosis de 20.000 a 40.000 unidades internacionales por kilogramo cada 6 a 8 horas, por vía intravenosa lenta o intramuscular. La penicilina G procaínica se utiliza una dosis de 20.000 a 40.000 unidades internacionales por kilogramo cada 24 horas, por vía intramuscular profunda. Penicilina G benzatínica se utiliza una dosis de 40.000 unidades internacionales por kilogramo cada 48 a 72 horas por vía intramuscular. Indicaciones específicas en equinos, tratamiento de infecciones respiratorias, heridas contaminadas y tétanos. Precauciones y consideraciones. Tiene un espectro limitado. Las penicilinas naturales son eficaces principalmente contra bacterias gram positivas y anaerobios. No son efectivas contra gram negativas, productores de beta-lactamasas. Vías de administración. La penicilina G sódica potásica puede administrarse por vía intravenosa, mientras que la penicilina G procaínica y benzatínica se administra solo por intramuscular o subcutánea. Y reacciones adversas, reacciones alérgicas, anafilaxia en casos severos, dolor o inflamación en el sitio de inyección, particularmente con penicilinas procaínicas. Retiro en animales de producción. Carne, generalmente de 7 a 14 días después de la última administración, según el país. Y la producción de leche de 48 a 72 horas, depende de la formulación y de la dosis. Y ahora las indicaciones terapéuticas y la dosificación de las penicilinas sintéticas en la medicina veterinaria. Las penicilinas sintéticas tienen un espectro de acción más amplio que las penicilinas naturales, abarcando bacterias gram positivas, gram negativas y algunas resistentes a las beta-lactamasas. Dependiendo de la clase, son utilizadas en diversas especies animales para infecciones específicas. Las indicaciones terapéuticas generales por infecciones respiratorias, neumonía bacteriana, bronquitis, infecciones por Pasteurella multocida, Streptococcus y bacterias anaerobias. Las infecciones gastrointestinales, la enteritis bacteriana, las infecciones por Escherichia coli, Salmonella y abscesos abdominales. Las infecciones urinarias, tratamiento de infecciones del tracto urinario causadas por bacterias gram negativas como Proteus, Escherichia coli o Enterobacter. Infecciones de piel y los tejidos blandos, piodermas, heridas infectadas, abscesos y celulitis. Las infecciones del sistema reproductor, metritis, mastitis y prostatitis. Las infecciones sistémicas o septicemia. Tratamiento de infecciones graves causadas por gram positivos, gram negativos y anaerobios sensibles. Las infecciones del sistema nervioso central. La meningitis bacteriana con penicilinas que cruzan la barrera hematoencefálica como la ampicilina. Y ahora la dosificación por especie. En perros, la amoxicilina se da una dosis de 10 a 20 miligramos por kilogramo cada 8 a 12 horas por vía oral, intramuscular o subcutánea. La amoxicilina más el ácido clavulónico. La dosis es de 12.5 a 25 miligramos por kilogramo cada 12 horas vía oral. La ampicilina. La dosis es de 20 a 40 miligramos por kilogramo cada 6 a 8 horas vía intramuscular o subcutánea. En gatos,
La amoxicilina se da una dosis de 10 a 20 miligramos por kilogramo cada 12 horas, por vía oral o subcutánea. La amoxicilina más el ácido clavulánico tiene una dosis de 12,5 a 25 miligramos por kilogramo cada 12 horas, vía oral. La ampicilina tiene una dosis de 15 a 30 miligramos por kilogramo cada 6 a 8 horas, la vía intramuscular o subcutánea. En bovinos, la ampicilina tiene una dosis de 5 a 10 miligramos por kilogramo cada 12 horas, por vía intramuscular o subcutánea. La amoxicilina tiene una dosis de 7 a 15 miligramos por kilogramo cada 24 horas, por vía intramuscular o subcutánea. La cloxacilina, intramamaria para mastitis, tiene una dosis de 200 a 400 miligramos por infusión en cada cuarto afectado, cada 12 a 24 horas. Las indicaciones específicas en bovinos es en neumonías, mastitis bacterianas, metritis y septicemia. En equinos, la ampicilina tiene una dosis de 10 a 20 miligramos por kilogramo cada 6 a 8 horas por vía intravenosa e intramuscular. La amoxicilina tiene una dosis de 10 a 15 miligramos por kilogramo cada 12 a 24 horas por vía intramuscular. La ticacilina en infecciones graves se da una dosis de 30 a 50 miligramos por kilogramo cada 6 a 8 horas vía intravenosa. Indicaciones específicas en equinos, en infecciones respiratorias, heridas contaminadas, abscesos y tétanos. Las penicilinas sintéticas comunes y sus espectros. Las aminopenicilinas, amoxicilina y ampicilina. Activas contra gram positivas y gram negativas no productoras de beta-lactamasas, uso amplio de infecciones respiratorias, urinarias y digestivas. Las penicilinas antiestafilocócicas, que sería la cloxacilina y la dicloxacilina, específicas para infecciones por Staphylococcus resistentes a las penicilinas naturales. Y las penicilinas antiseudomonas, que sería la ticarcilina y la piperacilina, que son activas contra gram negativos difíciles como la Pseudomonas aeruginosa.